Irapuato. Es de 1569, la parte original. Ahorita les platico en el frente a la demás parte. Este lugar donde está este edificio, que no es antiguo, se hizo como antiguo, es donde estaba realmente el hospital de indios, de los indios otomíes, perdón, Tarascos o Purépechas. Aquí es donde estaba, se incendió y se perdió para siempre. Lo único que se reconstruyó fue el hospital. De allá les hablé allá de Yasamoar, que tiene una obra en el museo, en la que predomina el azul. Esta es la segunda obra de Yasamoar, esta escultura que está aquí. Él, al ser un expresionista, mezcla la música, ya sea con músicos, instrumentos musicales o con lo cotidiano. ¿Por qué con lo cotidiano? Cuando baja el sol, esas tres figuras que se ven arriba se reflejan como si estuvieran en el balcón que está disimulado ahí. Entonces esa es parte de lo que es su obra de ese autor. Vamos a caminar para que conozcan el hospitalito y el primer mural que vamos a visitar. Pero ustedes vayan, como llegaron primero les van a ganar esto. Tenemos el exclusivo. Muy bien, tienen el exclusivo primero. Pasen por favor para acá. Pasen para acá, pasen para acá, pasen para acá. No. Pasen para acá, por favor. Fíjense, vengan. Muy bien. Exacto, correctamente. Porque ahí es ilustrado, porque yo soy el burro de la clase. Muy bien. Pasen por favor para acá. Ya la vieron. Les decía a sus compañeros, fíjense ahí arriba. Hay una luna, ya la vieron, ¿verdad? Sí. El cuarto menguante. Hay un sol, sí. Hay una Virgen de la Misericordia, sí. Y hay un ángel que es San Miguel Arcángel. Sí, muy bien. Este templo, al ser el más antiguo de Irapuato, obviamente, aquí pasa algo parecido a lo que pasa en Ciudad de México, ¿sí? Esta zona era parte de las naciones chichimecas, entonces no la podían conquistar, era una zona vacía. Cuando después de que los españoles con sus aliados tlaxcaltecas derrotan a los aztecas en Ciudad de México, vienen avanzando. Para derrotar a los aztecas, no nada más fueron los tlaxcaltecas, tuvieron que aliarse con el segundo pueblo que estaba en contra de los aztecas, los purépechas, los de Michoacán, y con los otomíes de la zona de Querétaro. Entonces esa fue la forma en que rodeaban la Ciudad de México y lo devastaron. Aquí pasa algo muy similar. Esta zona era una nación chichimeca gobernada por los guamares, era un pueblo que se llamaba los guamares. Llegan los españoles con sus aliados purépechas, otomíes y tlaxcaltecas. Y la idea vino cuando en una obra yo leí: en todos los lugares donde queda la huella de los conquistadores, en las piedras plasman la historia. La luna es la máxima deidad purépecha, porque ellos se rigen por los ciclos de la luna. El sol es la máxima deidad de los otomíes. ¿Por qué? Porque incluso sus templos están orientados de este a oeste, por eso el sol. La Virgen de la Misericordia, porque es la que traen los españoles y ocupa el lugar principal, el lugar de en medio. Y quien los protegía, el pueblo tlaxcalteca, cuyo patrono es San Miguel Arcángel. Allí están todos los elementos de quienes llegaron aquí. El resto del templo, si lo pueden ver, está en otro tipo de obra. ¿Por qué? Porque se incendió. Se incendió el original y lo reconstruyeron al barroco del siglo XVIII. ¿Sí? Pero hay otra característica que nos da las dos edades distintas. La torre, si se fijan, es desproporcionada al tamaño del resto del templo. Esto quiere decir que la torre es la más antigua, la parte original, la parte nueva es la de este templo, y quien da el equilibrio es el contrafuerte. Sin el contrafuerte, esa torre se caería. De hecho, a la fecha tiene una inclinación de 10 grados hacia el centro. A veces no se percibe, pero ya con los elementos de medición está inclinada ya. ¿Sí? Entonces esa es la parte, los traemos aquí porque aquí inició Irapuato. Esta es la parte más antigua, esta es la primera calle, y la casa que está en la esquina es la primera casa, ya modificada a lo que es el neoclásico del siglo XIX, pero es la primera casa con una escritura y data del siglo XVIII. Muy bien. Vamos hacia el mural. Una pregunta. Dígame. Cuidado. Sí. ¿El gobierno de Irapuato o el gobierno estatal ya tomó medidas en este caso con 10 grados? Sí. Cuando estoy en ingeniería civil, entonces 10 grados es un
No te preocupes. Aquí no estás con el micrófono, no te preocupes. Mira, la medida fue ese contrafuerte. Ese contrafuerte, de hecho, si no existiera, ya se hubiera caído. Tiene 27 metros hacia abajo y lo que sale aproximadamente otros 6. Alguno inteligentísimo restaurador, ¿sí? Que no fue mi amigo Fofo, porque Fofo sí es restaurador también, mi compañero, lo quería quitar, que porque se veía feo. Y le dicen otros arquitectos, no jodas, literalmente. Visualmente está bien feo, pero ¿Sí? Si lo tiras, se cae el resto. Muy bien, vamos hacia el mural. ¿Alguna pregunta? No, muy bien, vamos hacia el solo en el primer cuadro de la ciudad. ¿Y si van a misa? ¿O nada más están ahí de...? No, sí van a misa, pero la parte es de que como se usaban para evangelización, eran seculares, entonces llegaban un grupo y se iba a evangelizar hacia otra zona. Por eso se hicieron tantas en esta. Misioneros. Sí, misioneros. ¿Se vienen para acá, por favor? Muy bien. Fíjense bien. Este mural se llama De los Orígenes. ¿Sí? Fue hecho en base a piedras de colores. Las piedras de colores, esta es la primera obra de Almaraz, por cierto, Salvador Almaraz, muralista irapuatense. Está hecho en base a piedras y ocupó bueno, tienen dos opciones. O me creen o se pueden a contarlas. Son 28 millones de piedras. ¿cuántas? 28 millones de piedras. Te voy a ¿Sí? creer por eso. En 149 tonos distintos de colores. Es natural el color. Es natural, ¿sí? Si no fuera natural, no aguantaba simplemente la exposición a los rayos del sol. Sí, se hubiera ¿Sí? quemado ya, claro. Sí, exactamente, o ya estuviera decolorado. Entonces, así, tal cual los relojes, así se lee también lo que es el mural. Empezamos de la parte inferior izquierda y acabamos en la inferior derecha. ¿Se acuerdan que les dije ahorita que aquí había una nación originaria que se llamaban los guamares, chichimecas, que eran los guamares? Bueno, ese es el grupo de indígenas que está ahí, con unas chozas alrededor de un lago donde se refleja una luna en cuarto menguante. ¿Dónde más vieron la luna en cuarto menguante? Allá. En el Todo va hospitalito. relacionado unas cosas con la otra. Si fijan, ya dominaban la agricultura y ya dominaban la pesca también. ¿Por qué? En el agua, esta zona en particular se inundaba mucho. Por eso se crean, o la primera solicitud no es de crear una ciudad, sino de crear estancias, criaderos de ganado que dependían del agua. ¿Sí? Entonces, ese es el pueblo originario, esos son los guamares. ¿Cuál es la situación? Que llegan dos grupos. Si se fijan en la semiótica, o sea, el significado de la imagen, llegan al mismo tiempo. De diferentes lugares, pero llegan al mismo tiempo. Ninguno arriba del otro, como pasa en muchas esculturas u otras obras, que el español llega arriba y el indígena está abajo. Aquí no, llegan los dos al mismo tiempo. Si se fijan, los indígenas de acá tienen tocados distintos. Eso significa que eran diferentes pueblos indígenas, no uno solo. Y acá están los españoles. ¿Por qué? Y en ese orden. De esos 4 soldados españoles sí tienen nombre. Andrés López, que es el primero, y ahorita les voy a decir por qué está primero. Francisco Hernández, Francisco de Sixto y Esteban Gamiño. ¿Por qué el español Andrés López está al inicio? Porque él pidió una estancia y él sí se quedó a vivir aquí en Irapuato. Aparte de que trajo la imagen que se venera adentro del templo, que es de la Virgen de la Misericordia. Cuando se dató la imagen, esta resultó ser del siglo XIV. O sea, es decir, seguramente Andrés López la tomó de su pueblo, se la trajo y aquí la depositó. ¿Sí? Ese es el origen de esa parte. En medio, si se fijan, hay una parte que le llamamos la firma de Almaraz. Hay un ser blanco, es decir, un ser nuevo, con un brazo de maíz y otro brazo de sorgo. Eso significa el mestizaje, que provenimos tanto de un pasado prehispánico como de un pasado español. Ajá. Luego viene una figura. Aquí en Irapuato es el cerro que le llaman del Piloncillo. ¿Por qué? Porque en ese se encontró el único entierro prehispánico en épocas pasadas. ¿Sí? Si se fijan, tiene un rostro muy moreno, un rostro muy blanco del otro lado y un rostro mestizo.
Eso es lo que significa nuestro mestizaje como pueblo, ¿sí? Y también somos de los primeros en aceptarlo. Porque aquí en Guanajuato en particular, si ustedes van a la ciudad de Guanajuato, todavía se creen todos españoles, ¿sí? Y se van a otros, hacia el norte de Guanajuato, todos se creen descendientes de chichimecas, todavía. Entonces, aquí es una de las pocas ciudades que acepta que somos producto de un mestizaje, ¿sí? Hacia la derecha, bueno, ¿por qué Andrés López? Ya les dije de Andrés López, el que fue el que traje. Luego abajo está el caballo como símbolo de la conquista, el soldado español con el escudo con la K y la V, Carlos V, que no es el chocolate, era el emperador en ese momento, el rey de España en ese momento, ¿sí? Y luego Vasco de Quiroga, que está en blanco, porque él no estuvo aquí, ¿sí? Sus ordenanzas se aplicaron aquí, pero físicamente él nunca estuvo aquí. Y posteriormente, un anacronismo, porque está un león con una aureola que representa el león de San Marcos, ¿sí? Pero en Irapuato no hay ni una sola iglesia que esté dedicada a San Marcos. De hecho, la advocación de Irapuato es hacia ese templo, el que está ahí, que es el de la Virgen de la Soledad. Esa parte. La parte inferior, bueno, la Rosa de los Vientos, los corazones en forma de fresa, que es nuestra vocación, y aparte el lago que se ve ahí abajo. Muy bien, ese lago, ¿por qué? Y unas afluentes que están ahí, por las inundaciones que ha sufrido Irapuato, 31 en total. Les comentaba a sus compañeros, si se fijan es una mezcla muy rara. Hay edificios un tanto modernos y otros edificios antiguos, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que este lugar Irapuato se inundó 31 veces a lo largo de la historia, ¿sí? Entonces, en la del 73, el 60% de las casas que había aquí, las más antiguas principalmente, se cayeron. Y ya no hubo la vocación de reconstruirlas como tal, se construyó nuevo, ¿sí? En otras ocasiones fue la modernidad, la necesidad de vialidades. Toda esta avenida que estaba acá no existía, era un callejón de 3 metros de ancho. Incluso aquí lo que son los jardines que están a sus espaldas eran casas que estaban pegadas a lo que era la iglesia. Entonces, de aquí les explico lo siguiente porque en la presidencia vamos a tomar un poquito de tiempo. Sí, dígame. Es el arraigamiento aquí a Irapuato. ¿Por qué? Porque en Irapuato nadie somos de aquí, literalmente. O sea, si vemos la historia de la conquista, todos llegaron de fuera. Todos llegaron de fuera. O sea, si se diga, los españoles, los otomíes, los purépechas, los tlaxcaltecas llegaron de fuera y empezaron a vivir aquí. Y esa es la historia de Irapuato, por eso el arraigamiento a un lugar que no importa que se inunde. Aquí es una resiliencia de seguir aquí viviendo, ¿sí? ¿Qué significa Irapuato? El lugar donde se refleja la luna. Por eso hay mucha referencia a lo que es la luna, ¿sí? Acá hay una luna, acá hay otra luna. Purépecha. El lugar donde se refleja la luna. ¿Sí? No me lo sabía. Esa es la parte. Ahí todo allá nos va a dejar, está muy bien, muy bien. Este monumento que ustedes ven aquí a su derecha, ese monumento se llama Irapuato, ahí dice. homenaje. El totem es Irapuato, esa es la publicidad. Yo pensé que así Pero se llamaba. la fuente se llama homenaje. Okay. Ahorita ya la modificaron, le pusieron una pila que no debería de estar. De hecho el agua cae de la parte superior a la inferior y tenía un foco rojo que simbolizaba la sangre. Homenaje, ¿por qué? Porque son unos caracoles, ¿sí? Y el único pueblo prehispánico original eran los guamares. Entonces, es el homenaje que se rinde por parte del Irapuato moderno a los habitantes originales. ¿Qué pasó con ellos? Los matamos. ¿Sí? Los españoles y sus aliados indígenas los mataron para que ellos se establecieran aquí. Entonces es uno de los pocos monumentos en todo México en que se rinde culto al pueblo original. ¿Sí? Y eso fue a partir de 1985 que le instalan. Si se fijan, en muchos pueblos se hace un homenaje, pero a los pueblos indígenas que llegaron a ocupar ese lugar, sin ser originarios de ahí. ¿Sí? Aún ellos lo hacen. Aquí no, aquí estamos reconociendo la raíz, que realmente los matamos. Por eso esa forma de caracoles, que es la que tiene. Muy bien. Compañero Rubén, Maestra, ¿me puede repetir compañero todo Rubén, desde un principio? Porque fui a... 3 años para armarlo y 2 años para montarlo. Yo tengo otros datos, a mí me dijeron que lo hicieron antes que tú llegaras para que... Pase. ¿Qué falta?
momento en que aparece un purépecha con habla, o sea, con su habla autóctona, es en 1950. Se mezclaron. Y de los otomíes, quedan 21 otomíes en las comunidades del norte de Irapuato. Y no son un grupo, viven. Y el más joven tiene 70 años. Entonces ya están por desaparecer. Sí. Autóctonamente están por desaparecer. Si quieren sacar para que aprovechen para la enseñanza, la plaza. Aquí era donde residían las monjas y las estudiantes. Pasen, por favor, bienvenidos, pasen, por favor, pasen. Pasen, por favor, bienvenidos. Gracias, buenas tardes. Esta es la actual presidencia municipal de Irapuato. Originalmente fue el Colegio de la Enseñanza, ¿sí? Un colegio de la enseñanza de monjas. Hace 2 años, cuando fueron parte de los movimientos feministas que iba a haber, la trataron de quemar. ¿Cómo? O sea, cuando fue el movimiento los movimientos estos feministas, trataron de quemar una de las ventanas. Eso es no estudiar, ni siquiera saber. Y les voy a decir por qué. No estamos en contra de ello. Sabemos que hay muchísimos problemas. Pero este fue un símbolo de la educación de la mujer desde el virreinato. Correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era una de las únicas 4 escuelas que había para mujeres en toda la Nueva España. ¿Sí? Si a mis compañeros, a los hombres que estábamos aquí, nos hubiera tocado nacer en el siglo XIX aquí en Irapuato, o éramos soldados o éramos campesinos. No había una escuela para varones. Pero las mujeres sí tenían una escuela para su educación. No era una universidad, se enseñaban 29 oficios aquí. Pero todas esas puertas que ven, que actualmente son oficinas de dependencias municipales, era un salón de clases, era un aula, ¿sí? Todas estas. Ahí donde estuvimos, de donde venimos, de la plaza, ahí era donde vivían ellas, ¿sí? Ahí es donde estaban enclaustradas las monjas y las educandas que estaban aquí en el internado, porque era un internado. Ahora, ¿por qué destacamos tanto eso? En esa época Irapuato tenía 5,000 habitantes. Actualmente somos 622,000. Creo que crecimos un poquito. Sí, un poquito. 200%. Sí, más o menos. Sí, entonces crecimos un poquitito. Entonces esta era la escuela de Santa María de la Enseñanza. Esta era. Ahorita que salgamos, a unos ya lo vieron, hay una iglesia que está aquí. La iglesia de la Soledad que les comentaba era parte del colegio. Era su capilla. Cuando se hace la separación de bienes, se pierde para siempre la sección de viviendas de las monjas. En rentas, ni siquiera en ventas, se hacen rentas. Y cuando se vence la renta, está en la opción. ¿Qué hacemos? Reconstruir era demasiado caro y no había unos planos concretos. ¿Sí? Entonces, lo ocupaban desde una cancha de básquetbol, una escuela primaria, la cárcel, y optaron mejor por hacer la plaza, que se le llama a los fundadores. Y esta parte se quedó como la presidencia municipal. ¿Sí? Ahorita Actualmente es la presidencia municipal. ¿Y funciona? ¿Era una escuela a nivel del Bajío? A nivel, pues, se puede decir local, pero venían de muchos lados. Porque tanto venía la que tenía dinero como la que quedaba huérfana. Ajá, exactamente. Entonces las que quedaban huérfanas, pues venían a dar aquí. Ahora, la otra parte que les voy a contar antes de pasar al mural, que es la atracción principal aquí. El siglo pasado, ustedes saben que no hubo nada más la Revolución Mexicana. Hubo otras 2 guerras, la guerra de la Huerta y la guerra cristera. Bueno, en esas guerras, el punto principal para la contrainsurgencia, contra la contrarrevolución que se manejaba ahí, fue Irapuato. Entre 1923 y 1924, Álvaro Obregón utilizó este palacio para despachar. No nada más como funcionaba como presidencia municipal, sino también llegó a funcionar como presidencia de la República. ¿Por qué? Porque aquí se emitían las leyes y decretos mientras Obregón estuvo aquí durante casi un año, que fue lo de la insurrección de la Huerta. Y durante la guerra cristera estuvo Plutarco Elías Calles, que fue el que encabezó la contrainsurgencia de la Revolución Cristera, y él también despachaba de aquí. Pero, ¿por qué estuvo aquí si eran más del norte ellos, no? No, pero él era presidente
y la contraofensiva fue hacia Jalisco. Y desde que Obregón se dio cuenta que aquí, durante la revolución, él derrota a Villa y se hace posesión de Irapuato, que era el centro ferroviario. ¿Por qué? Porque de aquí se va a Guadalajara, de aquí se va a Ciudad Juárez, de aquí se va a la Ciudad de México. Se da cuenta que era un punto neurálgico que si controlaba el ferrocarril, controlaba todo. Exacto. Y en las otras dos guerras sucedió lo mismo. Controló Irapuato con el ferrocarril. Irapuato de hecho no sufre durante lo que es prácticamente la revolución porque queda protegido. A diferencia de Celaya, que estuvo bombardeada casi un mes, ¿sí? Aquí no sucede eso. ¿Sí? Aquí no sucede esa parte. Muy bien. Que está protegida por ellos. ¿Sí? Entonces, aparte de ser presidencia municipal, funciona como presidencia de la República durante 2 ocasiones, hace un siglo ya. Sí, claro. O sea que Miguel Hidalgo no tuvo nada que ver aquí. Sí, también. No, él entra, mira. Es del Aquí otro hay lado. algo que les decimos mucho a los niños de Irapuato, de las primarias, cuando les damos este recorrido. ¿Se han fijado que no aparece Irapuato ni en la independencia ni en la revolución? Es correcto. Muy bien. Dicen, no, sí, no aparece. Bueno, Irapuato nunca fue conquistado o fue ocupado por ningún grupo independentista. ¿Sí? Aquí estaba Agustín de Iturbide, aquí fue su casa, aquí fue el lugar donde estaba su cuartel. Y yo les digo, no crean que Iturbide llegó emperador por chulo y azul de un ojo. De hecho llegó él como teniente a Irapuato y salió de Irapuato como emperador, porque nunca perdió una batalla. Nunca perdió una batalla. Entonces la defensa fue acrecentándose. Irapuato recupera la alhóndiga de Granaditas y empieza a extenderse hasta que llega con Guerrero y ¿sabes qué? Pues vamos a pactar porque ni para un lado ni para el Y otro. Agustín de Iturbide nunca lo tomaron en cuenta como héroe de... No, y es el que concluye la independencia. Él fue el que Es la correcto. concluyó. Y él tuvo una casa aquí. ¿Sí? No le incluimos en el recorrido porque agarramos por otro lado, pero su casa todavía existe aquí. ¿Sí? Entonces, igual donde vivió Maximiliano, todavía existe aquí. O sea, vivió un mes por enfermedad. No creo que vivió aquí por gusto. Venía a Salamanca, se enfermó y bueno, antes ni al seguro por ¿cómo se llama? Paracetamol. ¿Sí? Eran sanguijuelas, lo trataron con sanguijuelas. Y llega de Salamanca porque le dicen, y en Irapuato hay mejores sanguijuelas que aquí en Salamanca, pues los ven para acá. Y le puede, Estaba más limpio, había menos gente, había más limpio. ocupa un mes estar aquí convaleciendo. Entonces, Carlota es la que asume el puesto de emperatriz. De hecho, los decretos que están emitidos en esa época que él está enfermo, surgen de aquí de Irapuato. Eso lo pueden ver en Irapuato de mis recuerdos. También tenemos una página que se llama así, y ahí es donde están todas esas páginas que viene todo documentado. Y pues bien, se pueden dar cuenta también, hay diferentes tipos de Construcción. cantera. Es donde se ha reconstruido, es donde se ha restaurado. Es correcto. Sí, ese rosa. Sí, exactamente, en otros hay verde y hay de otros tonos. Muy bien, vamos hacia el mural, Rubén, Miguel, sí, en la escalera y ahí después continuamos.